Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, les damos la más cordial bienvenida a este primer ciclo de webinars gratuitos que UNICEPES organiza en este año 2023 como parte de sus actividades con la finalidad de hacer una divulgación científica, una difusión del conocimiento y las investigaciones realizadas en diversos ámbitos temáticos. Me da mucho gusto saludarlos en este cuarto día de actividades que se lleva este primer ciclo de webinars que, como lo digo, UNICEPES organiza para todas y todos ustedes. Es un gusto saludarlos. Ojalá pues a través del chat nos puedan compartir desde dónde nos están siguiendo, desde qué ciudad, desde qué país, región o desde qué universidad o institución nos están siguiendo. Bueno, el día de hoy nos estará acompañando el doctor Omar Mejía Pérez desde México con el tema Los aparatos racional y afectivo en las relaciones humanas. Ya está aquí acompañándonos el doctor Omar, así que le pido que nos brinde un primer saludo con la finalidad también de verificar que lo escuchan adecuadamente. Adelante, doctor Omar. Hola, muy buenas tardes. Estamos probando el audio. Por favor, si nos ayudan con este primer monitoreo del audio, se escucha claro y fuerte, le vamos a agradecer mucho. Se escucha bien. Gracias, doctor Omar. Efectivamente, parece que sin ningún problema lo estamos escuchando. Entonces, bueno, daremos unos breves minutos para dar oportunidad a que quienes ya se registraron a través de la plataforma los días previos, pues puedan ingresar y no perder nada de los detalles de esta ponencia que hoy nos ofrece el doctor Omar. Y bueno, pues vemos que ya nos escriben desde diferentes ciudades de México, desde la propia Ciudad de México, desde Guanajuato, desde la Universidad de Costa Rica, desde Argentina, desde la Universidad Pedagógica Nacional, desde Cali, Colombia. Entonces, bueno, pues es un gusto saludarlas a todas y a todos a través de estas plataformas digitales que nos permiten pues tener mayor cercanía y, como lo decía en la introducción, compartir el conocimiento en diferentes ámbitos temáticos. Insisto, el día de hoy, el doctor Omar Mejía Pérez desde México, pues nos acompañará con el tema de los aparatos racional y afectivo en las relaciones humanas. Él tiene amplia experiencia en el ámbito educativo. Realmente ha sido una semana en la que se ha enriquecido con diferentes enfoques, el ámbito de la educación y los derechos humanos. Entonces, bueno, pues se ha propiciado un diálogo interesante a lo largo de estos 4 días de actividades. El día de mañana estaremos concluyendo también a las 5 de la tarde, hora del centro de México, también este primer ciclo de webinars gratuitos. Entonces también en unos momentos más estaremos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, particularmente en Facebook, desde donde también habrá oportunidad que nos sigan y donde podrán también consultar la conferencia completa en caso de que se hayan perdido algún detalle de la misma.
Bueno, pues también ya damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la red social Facebook en la transmisión. Pues es un gusto saludarlas y saludarlos también a través de estas plataformas digitales. Insisto, el día de hoy nos estará acompañando el doctor Omar Mejía Pérez con el tema los aparatos racional y afectivo en las relaciones humanas. Con eh, en unos momentos más estaremos dando inicio. Sí, en unos momentos más estaremos dando inicio con este webinar. Les solicitamos un momento, estamos experimentando algunas fallas técnicas. En unos momentos más ya daremos inicio. Bueno, pues me voy a permitir dar formalidad a este evento a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Les doy la más cordial bienvenida a este primer ciclo de webinars gratuitos del año 2023. En esta tarde nos estará acompañando el doctor Omar Mejía Pérez con el tema los aparatos racional y afectivo en las relaciones humanas. Me voy a permitir dar lectura eh, a la reseña curricular del doctor Omar Mejía, quien cuenta con una amplia experiencia en el campo de la educación. Él cuenta con una formación como ingeniero en sistemas computacionales. Además, cuenta con estudios de especialidad en planeación, desarrollo y evaluación educativa. También cuenta con estudios de maestría en educación, especialidad en competencias docentes, doctorado en educación y es maestro en psicología con énfasis en desarrollo humano. Ha sido catedrático en diversas instituciones de educación superior, donde además ha fungido como director de tesis a nivel de licenciatura y posgrado. También ha sido director de plantel en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos y cuenta con publicaciones de artículos científicos especializados en los temas de educación y particularmente sobre el tema del cual hoy nos va a hablar. Así que es un gusto cederle la palabra al doctor Omar Mejía Pérez para que pues nos pueda compartir esta presentación. Ya tiene habilitados los permisos, doctor, para poder iniciar. Así que adelante. Muchas gracias, colega. Bienvenidos a todos los que están aquí en la sala, en este tema que realmente es un tema que venimos compartiendo ya desde hace al menos 3 años con la intención de continuar investigación al interior de este tema, que es un tema sumamente complejo, pero que a algunos colegas también, tanto mexicanos como de otros países como Costa Rica, por ejemplo, Chile y Colombia, hemos estado trabajando este tema y afortunadamente, bueno, pues tuvimos nuestro primer producto, que fue un libro que básicamente es toda la teoría de esta intención de estudiar cómo operan estos dos aparatos en correlación y cómo es que predisponen la conducta de las personas. Y estamos ya, básicamente ya
casi yo en directo, trabajando un segundo material, además de algunos artículos que ya también salieron publicados sobre esto. Básicamente, esta teoría, la teoría de los aparatos racional efectivo, intenta explicar, grosso modo, cómo se vive esta correlación de ambos aparatos, cómo funciona, cómo opera a nivel cognitivo y afectivo, pero primordialmente cómo esto es que tiene un resultado en la forma de interactuar en las personas, ¿no? Nosotros como seres humanos nos relacionamos como una parte de nuestra naturaleza y estas relaciones obviamente están supeditadas a diferentes factores en los que se desarrolla una relación, pero principalmente los factores en los que cada uno de los operantes en la relación es lo que aporta. Entonces, bueno, yo creo que es de mucho interés para diferentes ámbitos, aunque desde luego esto tiene su nacimiento en la psicología, pero lo intentamos llevar a diferentes ámbitos, entre ellos la educación, pero realmente creo que lo hemos podido también verter en otros ámbitos, incluso en las organizaciones empresariales, en donde realmente es necesario comprender cómo poder mejorar ya al final del día, cómo poder mejorar las relaciones humanas. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Doctor, parece que se desactivó su micrófono. Ya, gracias, gracias. Les platicaba que el primer producto que logramos, bueno, básicamente que ya al final, ya lo trabajé yo, casi yo solo, o básicamente yo solo, fue un libro que pudimos publicar, el libro de los aparatos racionales efectivos en la relación de pareja, ¿no? Porque inicialmente el interés estuvo puesto en hacer énfasis en la relación de pareja. Este fue el primer interés que hubo entre todos los colegas y un servidor, y ya después esto lo tuvimos que ir más o menos moviendo a las relaciones humanas porque vimos que esto operaba en cualquier tipo de relación. Sin embargo, bueno, el primer producto está enfocado a las relaciones de pareja, después ya movimos otros productos que están enfocados a la relación en general de los seres humanos. Entonces, este es el primer producto y seguramente si ustedes lo desearan obtener, lo pueden comprar en línea, está ahí en varias librerías en línea. Muy bien. Este fue como el comercial, ¿no? Toda esta idea, todo el objeto de estudio en el que comenzó todo es precisamente las relaciones humanas. En los seres humanos interactuamos, obviamente, ¿no? Interactuamos en el afán de generar relaciones, de estar en condiciones de poder interactuar. La interacción tiene su base en la comunicación. Las comunicaciones más precarias no necesariamente se dan en un lenguaje verbal codificado, ¿no? Se dan en lenguajes sumamente primitivos o en medios muy poco sofisticados en los que hay que interactuar y hay que compartir las ideas con otro y esperar que el otro genere una respuesta. Esto es el principio de cualquier relación. Y las relaciones humanas tienen una mayor profundidad que todo tipo de relaciones entre otras especies, porque obviamente nuestra cognición es superior y por lo tanto ha generado lenguaje, ha generado códigos, ha generado mecanismos, ha generado idiomas, ha generado medios distintos de comunicación que nos permiten una relación mucho más certera, mucho más clara, mucho más completa que las de otras especies. Algunos piensan que las relaciones de algunos animales son bastante completas porque saben comunicarse entre sí y no dudo que haya especies que tienen sofisticados procesos comunicativos, pero no cabe duda para el propio ser humano que es el propio ser humano quien tiene las relaciones más sofisticadas de todas las especies. Entonces,
un principio inmutable es que tenemos relaciones complicadas y complejas, que son dos cosas muy distintas. Son complicadas porque los seres humanos somos muy complicados y son complejas porque hay diferentes y muchos factores que intervienen en este tipo de relaciones. Principalmente porque los seres humanos, al ser complicados por nuestra propia naturaleza, y somos complicados porque precisamente una de las cuestiones que entorpecen a veces las relaciones para desarrollarlas de manera sana es precisamente el aparato afectivo. Es lo que es el dispositivo más complejo, creo que, del ser humano a nivel cognitivo. Incluso supera el nivel cognitivo porque realmente lo que poseemos es una suma de muchas cosas que no controlamos y que a veces obedecen a impulsos, a, a estímulos o a una parte proyectiva que es complicada de manejar y que son reacciones. Entonces, definitivamente eso no ayuda mucho a que las relaciones entre los seres humanos se desarrollen en mejores términos de sanidad social, ¿no? En una forma relacional más productiva, más empática. Y por supuesto, por eso nacen todos los conflictos que tenemos los seres humanos entre sí, porque no solamente hay una divergencia ideológica, es porque vivimos a la sombra de lo que sentimos. Aquí la diapositiva habla de que intervienen factores subjetivos que predisponen la comunicación principalmente, ¿no? Que es la base de toda relación humana. Aquí vale la pena hacer un paréntesis breve, pero sí es importante entender que no todas las relaciones de las especies funcionan a partir de una comunicación clara, ¿no? Todas funcionan en base a la relación, con base en la relación comunicativa, todas. Todas las relaciones tienen como principio fundamental comunicarse, porque de no tener una comunicación, por muy primitiva que sea esta, entonces la relación tiende a ser una relación de poca empatía. Básicamente lo que buscamos en una comunicación con otro, en las relaciones humanas, es generar empatías. Es que digo yo, que dices tú, porque de lo contrario, tenemos una lucha de ellos. Yo quiero decir esto, yo quiero que tú escuches esto, yo quiero esto, y entonces no encajaríamos con otro, no existiría una relación así. Y entonces lo que buscamos a través de la comunicación es establecer un acuerdo entre los yo, entre mi yo y el yo ajeno. Y la comunicación, como ya lo dijimos, pues se da en diferentes términos, se da en diferentes modalidades, se da a través de diferentes herramientas, pero el ser humano se ha adaptado perfectamente al lenguaje y los lenguajes han generado idiomas y hemos perfectamente desarrollado esta capacidad de comunicarnos a través de uno o más idiomas. Y normalmente la comunicación, por el tipo de vida que llevamos, se da de manera verbal, aunque la comunicación escrita es también una gran herramienta y una gran forma de relacionarnos. Las relaciones cotidianas se dan en un gran porcentaje a través del lenguaje y de la comunicación verbal. Dice aquí que aunque existen otros componentes en las relaciones humanas, el lenguaje es el que establece las pautas relacionales y el que condiciona la permanencia de estas, ¿no? Es el lenguaje prácticamente el que nos permite tener gente a nuestro alrededor con la cual podemos relacionarnos, ¿no? La familia, podemos decir que es una relación incondicional, es una relación primaria, es una relación de afecto básicamente, y esto es cierto, pero hemos visto también cómo se fracturan estas relaciones porque la comunicación, porque el lenguaje en el que se da la comunicación no es el mejor, ¿no? Y además de todo, que detrás existen otros procesos de intereses y motivacionales y de objetivos y de persecución de logros y de ideología que no son compatibles y por lo tanto las relaciones tienden a no ser
tan propicias para la sanidad social. Entonces, ahí tenemos una ruptura. Sin embargo, regresamos al principio fundamental. La comunicación, a partir de su mecanismo fundamental, que es el lenguaje, es lo que determina y predetermina todo. Con esto nos referimos a que una relación está predeterminada porque hay condicionantes previas a la relación y después se generan condicionantes dentro de la relación. Entonces hay una preconfiguración y una posconfiguración de la relación. A esto, bueno, tendríamos entonces que comenzar a hablar precisamente de cómo es que influyen esos dos aparatos, el aparato racional, el aparato afectivo, que se entenderá muy bien que el aparato relacional y el aparato afectivo son dos cuestiones que tenemos, que funcionan a un nivel cognitivo distinto, pero que ambos son parte del yo, son parte del self, son parte de la mente, si queremos verlo en una cuestión menos abstracta. Aquí dice que las dos características que privilegian la conducta de la especie humana son la razón, el raciocinio también conocido, y el afecto. Hay una gran diferencia entre lo que pensamos y lo que sentimos. Yo creo que muchas especialidades lo tienen por claro. Muchas áreas del conocimiento y de la ciencia saben perfectamente que lo que sentimos y lo que pensamos son dos temas y áreas de estudio muy distintas. Sin embargo, convergen en muchas formas, porque es una cuestión del alma, si lo queremos ver desde la filosofía, sin meternos en grandes conflictos epistemológicos, pero son dos cuestiones que atraviesan el cerebro. Entonces, dice, aunque otras especies animales han demostrado un grado moderado de alguna de estas o de ambas, algunas especies animales pareciera que razonan y algunas especies animales pareciera que sienten una cuestión afectiva también, más o menos, diferentes especies, claro. Su capacidad de razonamiento de afecto es muy limitada en comparación con la de los seres humanos, y ambas son causales de la conducta humana y de la conducta animal. A todas las especies que sentimos y pensamos a través de un esquema de lógica axiomática, como los seres humanos, o los perros, por ejemplo, obedecemos y dependemos de ello para nuestra conducta. Nuestra conducta es prácticamente nuestro aporte relacional para con los demás. La conducta es lo que yo proyecto como ser humano en el ámbito social. Por tanto, es el elemento de la relación. Si dividimos estos dos aparatos en aras de poder más o menos establecer algún acuerdo muy primario de qué es uno, qué es otro, con toda la polémica que esto pueda generar, podríamos decir que, bueno, basándonos en Trueba, que el término racionalidad se deriva de la palabra razón, del ratio, razonamiento, razón, cálculo o cuenta, y que concierne a ciertos criterios y condiciones de verdad, consistencia y corrección, ya sea de la argumentación o de la acción. Esta autora, Trueba, comenta que la razón aparece concebida desde entonces, se refiere a la época de los griegos, como la facultad de pensar y también como el procedimiento correcto para procesar y relacionar datos, construir, calcular y sopesar adecuadamente algo. Razón no es equivalencia de pensar, por supuesto. Estamos hablando de algo de una condicionante muy distinta. Pensar es algo muy general y razonar tiene que ver con la capacidad de llevar el pensamiento a un sistema abstracto y complejo de procesamiento de las ideas para llevarlos a un sistema de evaluación y de verdad.
Razonar es un esquema lógico de evaluación de ideas y que permite dar por ciertas algunas, dar por negadas otras y dar por hipotéticas otras. El razonamiento funciona solamente a través de estos elementos. Y el razonamiento es una de las capacidades humanas que mejor desarrollamos de manera incipiente, de manera procesual y de manera ya, a veces, de manera un poco más avanzada. Ahora, si pensamos en la conducta, pero antes de esto, si pensamos en el afecto, el afecto, bueno, no hay mucho que decir que no comprendamos a nivel coloquial, ¿no? El afecto es lo que sentimos, que podemos más o menos dividir en tres grandes modelos de proyección del afecto. El primero, que es el estado anímico, que le llamamos a veces humor, es cómo me encuentro en este momento y en 2 minutos ya me siento diferente. Es el humor, es el estado anímico, que es espontáneo y momentáneo y que es uno de los principales condicionantes en la conducta, pero es parte del afecto y no de la razón. Luego tenemos el segundo, que es la emoción. La emoción conocida como un estado mayormente permanente entre el estado afectivo o el humor, que no es tampoco permanente. La emoción también tiene una duración breve. Es un estado mayor, de mayor perdurabilidad, de mayor intensidad y que tiene un mayor campo de acción, porque las emociones, como las conocemos, no tan solo tienen mucha atención al día de hoy. Sabemos que en educación las emociones son protagonistas de muchas cosas al día de hoy. Y efectivamente son, creo yo, el corazón del afecto. Sin embargo, también están esta maduración de las emociones, que le podemos también denominar sentimientos, que tienen mucha mayor perdurabilidad, son mucho más consistentes en el tiempo y en las condiciones. Sin embargo, siguen siendo parte del afecto evolutivo de las otras dos. Vamos a ponerlo en una perspectiva evolutiva. Entonces tenemos un estado emocional que se puede convertir en una emoción y que luego se puede convertir en un sentimiento. Sabemos que a los sentimientos les hemos tenido a bien ponerle nombres, como amor u odio, por ejemplo. Y a las emociones también hemos tenido a bien ponerle nombres, como ira o alegría, entre otras, ¿no? Hay muchos modelos, principalmente de los sistemas emocionales, y nosotros estamos basados en el sistema de Plutchik, quien establece que hay 8 emociones entre los campos de acción que vienen precisamente de cuerpos anímicos que priorizan la sensación inmediata y se convierten en emociones y se combinan entre sí para generar estados anímicos mayores y luego sentimientos, como por ejemplo la ira y la aversión, que pueden generar odio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entre muchas otras combinaciones que se pueden dar. Lo que tenemos, por cierto, perfecto y bien identificado, es que las emociones no se dan de una manera tan clara como quisiéramos, ¿no? No es tan fácil decir estoy alegre y punto, y no pasa ninguna otra emoción por aquí. Cuando la emoción es muy intensa, porque además de todo tenemos que hablar de intensidad, es cierto que nos nubla el juicio y de pronto la razón, y lo único que podemos hacer es sentir y poco pensar. Y bueno, entonces nos nubla, acapara nuestra atención ahí esa emoción, y difícilmente tendríamos la capacidad de sentir algo más. Como seres humanos tenemos a flor de piel nuestras emociones, pero difícilmente una emoción tan intensa, movida, motivada por algún estímulo, obviamente de igual manera muy intenso,
nos podría hacer sentir algo más. Pero cuando la emoción no es tan intensa, sí juegan mucho, obviamente, entre sí las emociones. Puedo sentirme triste, pero también puedo sentirme eh, quizá con ansiedad. Bueno, la ansiedad no es una emoción, pero motivado de la ansiedad a lo mejor me puedo sentir con un poco de aversión, o me puedo sentir a lo mejor con un poco quizá de tristeza. El caso es que aunque hay muchos modelos que plantean diferentes emociones, primarias, secundarias, emociones generales, emociones, no sé, hay muchísimas ideas de cómo funcionan las emociones. Esto es súper, súper complejo. Finalmente, lo que sentimos no es tan complicado. Sí lo es, pero más bien, no es tan complicado sentirlo. Lo complicado es expresar conceptualmente lo que sentimos. Yo sé perfectamente que todo el mundo llega un momento en el que nos sentimos de algún modo y lo tenemos perfectamente claro, pero no tenemos la capacidad de conceptualizarlo porque no sé si estoy triste o alegre o siento, no sé, ustedes saben, es una cuestión muy complicada a veces expresar lo que sentimos porque interviene precisamente el lenguaje. Ok, aquí habla de que los motores, precisamente de todo este relajo, cuando ya hablamos de la conducta, habría que un poquito hablar de la conducta. Aquí dice que en términos generales es toda acción humana producto de la actividad mental que se puede observar, pero de igual modo podría no observarse. Los conductistas férreos, los conductistas ortodoxos, dirían que la conducta es observable en todo momento, pero los conductistas, neoconductistas, después eh, han convenido que no, la conducta no necesariamente es observable en todo momento. ¿No? Hay procesos mentales que no se convierten en una acción motriz, pero es una conducta. Y esta idea, creo yo que la podemos pensar, analizar y, y estaríamos, yo creo que de acuerdo en que lo que motiva justamente esto es tanto la razón, por un lado, lo que somos capaces de razonar, como lo que somos capaces de sentir. Y esto configura nuestra acción, nuestro proceder, nuestra conducta propiamente. Es decir, yo pienso algo y lo llevo al campo de la razón, lo llevo al campo de la lógica y digo, esto me conviene, esto no me conviene, esto es bueno para tal o esto es bueno para tal, esto es redituable, esto es óptimo, esto es procedente, esto es tal. O sea, entra esta serie de factores y axiomas que vamos evaluando hasta llegar a decir que, en efecto, hay un motor racional, un aparato racional que nos permite llegar a pensar lo que debe suceder, lo que yo debo hacer y cómo debo comportarme. Y obviamente existe otro mundo distinto que tiene que ver con lo que siento. Y lo que siento condiciona lo que razono. Esto es paradójico, porque la razón es un motor de evaluaciones en tanto verdad y falsedad, que funcionan a partir de lo que yo recupero de la memoria para poder someterlo a este juicio y que emita mi cerebro, mi juicio, mi razonamiento, que emita veredictos de verdad o falsedad. Y entre tanto se generan evidentemente ideas hipotéticas, creencias que están sujetas a lo que siento. Para algunos no es tan sencillo pensar, o sea, es que cuando yo pienso algo y lo razono,
no hay pérdida de objetividad, ¿no? Yo digo, a ver, yo necesito, a ver, hago un cálculo, necesito 200 blocks para levantar esta pared. Hago mi cálculo y digo, a ver, más o menos mide tanto, más o menos tanto. El block mide tanto, es eso. Pero el aparato afectivo es tan potente que condiciona en diferentes formas este proceso. La información no la vuelve una falacia, pero el procesamiento lo desvirtúa de la factibilidad y por lo tanto, entonces, hace una discriminación totalmente irracional de lo que tendría que ser racional, ¿no? Estoy hablando de un proceso más o menos matemático, ¿no? Hacer un cálculo de área, un cálculo espacial. Y yo creo que muchos hemos vivido experiencias en donde hemos visto muy falibles los cálculos porque nos sentimos mal, porque no tenemos humor, porque estoy experimentando algo y no es porque mi cerebro haga malos cálculos, sino es porque está sometido a esta influencia. Pero yo estoy hablando de un caso extremo, ¿no? O sea, estoy hablando de un caso matemático, vaya, donde no hay más que correcto e incorrecto. Pero ahora, si esto lo llevamos a un caso totalmente fuera de la matemática, un caso social, esto pasa en todo momento, ¿no? Y a mí me gusta el panqué de queso, pero hoy, y mi cerebro siempre dice, tú quieres panqué de queso, tú quieres panqué de queso. A ti te gusta el panqué de queso, toda la vida te gustó el panqué de queso. Si te gustó ayer el panqué de queso, hoy quieres un panqué de queso. Pero lo que me dice el otro aparato es distinto. Y dice, no quieres panqué de queso. Muy bien, entonces yo quiero que pensemos un poco en cómo se establecen estas relaciones. Pero bueno, un poquito antes de establecer estas relaciones, quisiera compartir ahí el modelo y cómo operan estos aparatos, ¿no? Los dos aparatos, aparato racional y aparato afectivo, trabajan de manera colaborativa, trabajan de manera muy colegiada, de manera muy íntima. Y de hecho, hay un motor que los une, que hemos denominado motor cognitivo. Este motor es el que opera evidentemente a través de las operaciones, funciones cognitivas superiores. En este caso, nosotros hemos puesto atención a la percepción, a la memoria y a la atención, las elementales, las funciones elementales cognitivas superiores, y que operan en ambos aparatos, comparten esta operatividad, pero cada aparato también tiene sus propias funciones, tienen sus propios sistemas. Tenemos por un lado el sistema racional. Este sistema racional opera básicamente a partir de dos grandes sistemas, ¿no? El sistema de confección de premisas, que es el que recupera a partir de la memoria extrae las ideas que están acumuladas en el cerebro, en la mente, y las recuperamos y generamos premisas, es decir, generamos ideas elementales. Estas ideas elementales se llevan a evaluar. ¿Cómo es que se llevan a evaluar? Bueno, pues es que en todo momento la razón lo que hace es evaluar. Esa es su función principal. Y lo que hace el sistema racional es evaluar veracidad y falsedad. A ver, sí, no. Cierto, falso, es así. Y entonces todo lo damos por cierto o por falso, ¿no? El sistema de razón no tiene otra función más que esa, ¿no? Obviamente funciona de una forma mucho más compleja, pero finalmente este es el sistema de razonamiento. El sistema de razonamiento dice sí o no, si lo creo o no lo creo, si es así o no es así. Y hace eso millones de veces en todo el día. Todo lo evaluamos y todo lo damos por cierto o por falso. Y obviamente hay espacios en los que
el cierto y el falso no se dan de manera total, ¿no? Y todas las cosas que no puedo dar por cierto y por falso las tengo que dar como hipótesis, como creencias formales o informales. El aparato afectivo, por otro lado, lo podemos ver en tres grandes sistemas. El sistema sensorial, que es obviamente toda la información que recibimos de los sentidos. El sistema emocional, el sistema sentimental. Podríamos pensar que los estados anímicos o el humor es una respuesta mucho más inmediata, que no se filtra a través del aparato. Sin embargo, podría ser que sí, podría ser que sí se filtra. Y podría ser que ahí estamos pensando en que podríamos incluir precisamente un sistema más, que es el sistema del estadio del humor. Aquí podríamos pensar que todo esto obviamente opera de manera tan bien relacionada que al final todo lo que hace es llevar una respuesta. Aquí vemos que hay diferentes salidas de la respuesta conductual. La primaria es la que genera el motor cognitivo. El motor cognitivo también lo podemos ver con tres grandes sistemas. El sistema perceptivo, todo lo que se percibe, y el cerebro interpreta a partir del aparato racional principalmente, pero también del afecto. El sistema memorístico, que es todo lo que se va acumulando, un poco independiente, y el sistema atencional, que es el principal de todo este asunto. El sistema atencional es el condicionante de todo. La atención es como esta antenita que quiere poner atención a esto y aquello. Tiene una forma relativamente autónoma, pero también tiene una forma de operación, la atención, que es medianamente controlada de manera consciente. Es decir, la atención sí es cierto que opera de manera autónoma, es decir, la atención por sí sola se va de un lado a otro. Pero también es cierto que nosotros podemos más o menos dirigir nuestra atención de manera intencional. Al final vemos que todo esto nos genera una respuesta conductual a un evento, un estímulo, pero también aquí vemos que la emoción genera una respuesta conductual inmediata, sin filtrarse por nada. Hay un estímulo y la emoción inmediatamente genera una respuesta conductual, ¿no? Como por ejemplo, que me rasguñan y yo grito y me muevo y golpeo. Es una respuesta conductual inmediata, sin que se filtre por el motor cognitivo. Es una respuesta así inmediata. Pero la mayoría de las respuestas no son así. Las pensamos, las sentimos. Muy bien, entonces, aquí yo quiero que pensemos, antes de ver esto, en que en las relaciones humanas, imaginemos algo muy simple, ¿no? ¿Cuánto condiciona una relación todo lo que está dentro de mí, todo lo que pienso y siento? Evidentemente la razón tiende a querer ser objetiva, pero el afecto es un estimulante que le resta objetividad a la razón. La razón, cuando yo estoy medianamente estable, medianamente equilibrado, afectivamente, me permite ser más objetivo. No es tan sencillo que tengamos momentos así porque siempre el afecto está en constante movimiento. Siempre sentimos algo, pero a veces es de una intensidad tan menor que no me predispone y no me condiciona. Pero una relación tiene todo que ver con lo que yo pienso y siento, es tal cual. Es cierto que la relación se va construyendo y se va construyendo a partir de muchas cosas, pero finalmente los espacios relacionales tienen todo que ver con cómo estoy hoy también. Con lo que siento ahorita emocionalmente o la predisposición humorística que yo. Finalmente aquí dice, ¿qué sucede en la preconfiguración conductual? Es decir, antes de la conducta siempre hay algo que me predispone. Entonces, aquí se dice que se reunimos ideas almacenadas con relación a la información que requerimos para generar una conducta. Yo estoy en una relación con tres personas, una charla de amigos,
Y lo primero que hago es reunir la información para ponerme a tono, ¿no? Para decir, estoy en una reunión de amigos, todas mis ideas, recuerdos que tengo de mis amigos, me cae bien, me cae mal, etcétera. Y todo eso me predispone a una conducta para decir, antes de, como me cae mal, pongo resistencia, etcétera. Y esto sucede obviamente de forma objetiva, es decir, porque yo evalúo, a ver, yo estoy bien, él está mal, yo vengo en un buen momento, él viene de una, no sé, falleció su familiar. Es decir, esto lo pienso, lo razono, deduzco y me predispongo, pero también me predispone de mayor manera incluso el aparato afectivo. El aparato afectivo entonces me llena de lo que yo siento y lo que yo podría intentar objetivar a veces se bloquea. Después dice que construimos una preconducta a partir de ambos aparatos, porque finalmente lo que yo evalúo por cierto o por falso y lo que yo siento al final me preconfigura la conducta. Y luego finalmente ya desplegamos las cosas, o sea, ya nos manifestamos, nos proyectamos conductual. Luego de esto, lo que hacemos es entablar un escenario relacional a partir de la suma de las conductas de los individuos de la relación. Es decir, yo aporto esta energía, digámoslo así, y cada uno aporta lo mismo, y generamos un escenario relacional. Y después de generar este escenario, bueno, pues vamos moldeando el desarrollo de esta propia actividad en función de toda la información que vamos procesando, que viene de afuera, es decir, que viene producto de esta relación comunicativa, pero también producto de todo lo que voy generando a partir de lo que yo tengo, ¿no? Todo lo que yo sé, que llevo a evaluar y todo lo que yo sé y me lleva a sentir. Pero principalmente dice aquí que es las fuerzas afectivas quienes van influyendo nuestras conductas. Yo creo que efectivamente las relaciones, cuando nosotros estamos solos, evidentemente sin estímulos gravosos, podemos operar mejor nuestro aparato racional. Pero cuando estamos en función de otros, es más complicado, porque se van sumando va habiendo más elementos agregados a los estímulos afectivos, va habiendo más. Y entonces esta influencia se comprende así como una mayor influencia a mi resultado conductual. Entonces, la suma de todo esto, el comprender que las relaciones se establecen como complicadas y que lo sabemos muy bien, porque decimos, no, o sea, relacionarte con otros siempre es complicado, ¿no? Una relación de pareja, una relación de familia, una relación de trabajo, una relación incluso de amigos. A veces es complicada. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, decimos, pues somos personas, somos complicados. Efectivamente, ¿no? El afecto mete mucho la mano. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Esta es como la parte en donde nosotros intentamos, como psicólogos, intentamos también generar un espacio proposicional en lo que medianamente podría ser útil, con todavía muchos estudios de por medio, pero algo que sí podríamos proponer inicialmente es, para mejorar las relaciones, lo primero es que tendríamos que ejercitar mecanismos de bloqueo de emociones negativas a partir de la regulación del foco atencional. A ver, esto lo vamos a explicar porque es un poquito más complicado. Hace rato decíamos que la atención es el centro de todo el motor cognitivo y esto significa que la atención es la base de lo que yo genero para conducirme. Porque la atención es la que se puede ir para el aparato racional o la que se puede ir para el aparato afectivo. Yo finalmente, mi mente controla, mi motor cognitivo controla la atención
más o menos ahí a placer de inconsciente de lo que sucede. Entonces, el aparato afectivo es muy potente, llama mucho la atención. Entonces, yo pongo mi atención en él y lo que permite es que yo experimente una sensación, un sentimiento, una emoción. ¿Por qué? Porque mi atención está puesta ahí. Pero si mi atención se focaliza en otro evento, es decir, en este caso, si mi atención se focaliza en lo racional, entonces mi atención deja en paz a la emoción o a lo que sea que esté ahí y dejo de sentirlo, porque mi atención ya no está ahí. Y por lo tanto me permite tener una mayor abstracción y concentración. Entonces yo puedo poner atención a otras cosas, como por ejemplo a lo racional. Y ahí entonces sucedería que yo puedo tomar decisiones y tener una proyección conductual más objetiva. Efectivamente, ¿no? O sea, ya no es, es que tengo ganas de golpearlo porque me siento con ganas de golpear. No, ahora lo pienso, a ver, pasa esto, perfecto. No, entonces se me quitan las ganas de golpearlo. ¿Por qué? Porque ya no está la atención puesta en la emoción, sino está puesta en el otro lado. Como la atención tiene esa capacidad, entonces tenemos que ejercitar, hay muchos ejercicios que sirven para poder focalizar la atención. Al focalizar la atención, obviamente trabajo con un bloqueo emocional. Y principalmente en la cuestión negativa, porque es muy cierto que las emociones negativas, aun cuando sirven mucho para la supervivencia, claro, pero las relaciones a partir de esto no se dan de manera tan sana, ¿no? Con enojo, con tristeza, no es tan fácil generar buenas relaciones sanas. Otra de las cosas que podemos hacer es entender que las creencias que construimos generalmente están demasiado influenciadas por el aparato afectivo y tienden a perder la objetividad y con ello la veracidad. Efectivamente, generamos constantemente muchas creencias que tienden a no ir a la veracidad. Sí, es que en la relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Me engaña, ya le está coqueteando, es que le quiere mensajear a fulano, a sutana. Generamos creencias, o sea, no tenemos evidencia del evento, no tenemos evidencia, no tenemos nada para dar un hecho, o sea, no hay veracidad, pero sí nos permitimos creer porque es una de las facultades que tenemos como seres humanos, ¿no? Elaborar creencias. Pero las creencias, si las elaborásemos de manera juiciosa, a partir de un esquema lógico, basados totalmente en el aparato racional, daríamos, ¿no? A ver, ¿qué tengo de evidencia? ¿Qué no tengo de evidencia? ¿Qué tengo de probabilidad? Entonces sería la evaluación y yo diría, es poco probable que esté sucediendo esto. Es estadística, es poco probable. Entonces, no tengo por qué sospechar, no tengo... Y entonces entablaríamos una relación de mayor flujo de información porque yo no condiciono mi relación por lo que creo que podría ser muy equivocado. Pero obviamente el aparato afectivo mete mucho la nariz ahí y nos hace creer cosas que tienen una probabilidad a veces mucho menor. Un ejemplo que incluso trabajamos en el libro, que es súper divertido, bueno, parece muy divertido a mí, entre muchos otros ejemplos, es que cuando esto lo llevamos a la comunicación, cuando las creencias las llevamos a la comunicación, cometemos un montón de problemas comunicacionales. O sea, es decir, cometemos muchos errores al comunicar. No procreamos una comunicación efectiva, ¿no?
Simplemente para con nosotros mismos, ¿no? Generamos creencias y ahí vamos haciéndolo comunicacionalmente mal. Es decir, las llaves, ¿no? Yo tengo mis llaves y normalmente decimos, perdí las llaves. Siempre pierdo las llaves. Y cuando nosotros ya nos ponemos a pensar, obviamente ya el aparato racional totalmente decimos, a ver, vamos a poner un poquito calma aquí, ¿no? Cuando perdí las llaves por última ocasión, las perdí tal día, cuando las volví a perder tal día, cuando las perdí un anterior más o menos tal día. Entonces las perdí en 3 veces al mes. Si yo la perdí 3 veces al mes, es un error gramatical decir que siempre pierdo las llaves, porque de 30 días las perdí 3. La proporción es rotunda, ¿no? Casi nunca pierdo las llaves. Sin embargo, yo digo, siempre pierdo las llaves. Y eso obviamente me lo dicta mi emoción, ¿no? El sentir que perdí las llaves hace no tanto y las volví a perder. Y me dice, eso se convierte en una comunicación no efectiva. Y eso sucede en muchas relaciones, ¿no? Que decimos mil cosas que no son así. Sabemos que la comunicación tiene esta característica de no necesariamente tener que ser el hecho evidente. Comunicamos lo que sentimos y lo comunicamos como podemos. Pero entonces, sí debemos cuidar mucho también esta parte de la comunicación, porque si no, entonces se vuelve un relajito. Bueno, dice buscar el equilibrio emocional a través de la preconstrucción de ideas desde el aparato racional, partiendo del planteamiento anterior de la veracidad. Porque ya en la comunicación necesitamos hacerlo así. Y finalmente dice propiciar al interior de los entornos relacionales una comunicación efectiva, en la que existan turnos para hablar y escuchar y demás. Pero además de esto, decíamos, en donde efectivamente los mensajes que yo emito provengan más del aparato racional que del aparato afectivo, en tanto proveen de mayor, de una mayor composición de sanidad relacional que cuando yo simplemente me pongo a hablar y a insultar o a decir, y porque finalmente está mi aparato afectivo hablando por mí y totalmente callando a mi aparato racional. Esto es inevitable, yo lo sé, no estamos diciendo ya no, que no, esto tenemos que evitarlo. O sea, ni siquiera se puede evitar. Es parte de nuestra naturaleza. Hay que propiciar, hay que buscar que esto motive a mejores relaciones, porque de lo contrario tenemos relaciones incipientes de instinto. Y entonces no hay un desarrollo en tanto la ciencia nos lo permite hacer. Muy bien, pues yo con esto cierro esta parte y entiendo que hay por ahí algunos comentarios, me parece que, Sí, bueno, me parece que hay todavía hay participaciones, adelante. sí, doctor, muchas gracias por esta participación. Solicitamos a toda la audiencia que quienes estén interesados en realizar alguna pregunta respecto al tema tan interesante que hoy nos ha presentado el doctor, bueno, pues puedan levantar la mano a través de la opción que nos da esta plataforma o en su caso escribir a través del chat la pregunta. Tenemos algunos comentarios de felicitación por esta ponencia. Por el momento, sin embargo, insisto, abrimos esta ronda, como lo hemos dicho a lo largo de estos días, bueno, lo que ayuda a enriquecer estos eventos es el diálogo, ¿no? Es poder compartir las experiencias. Aquí veo a Jesús Manuel Gutiérrez que nos dice que tiene una pregunta. No sé si gusta que abramos el micrófono para que pueda participar. Ya tiene la opción del micrófono. Adelante, Jesús Manuel.
Buenas tardes, ¿qué tal, doctor? Muy buena su presentación. Una pregunta respecto al modelo que usted presentó conductual. Me venía a mi mente el accidente que tuvimos en enero del 2018 en Hidalgo, donde un gasoducto de Pemex se abrió, gasolina principalmente, perdón. Bueno, en este caso hubo en el ambiente colectivo de la gente y su respuesta conductual fue no percepción al peligro. ¿Qué respuesta fue la que dominó en ese sentido usando su modelo? Porque no fue racional, porque la gente inclusive estaba así como trastornada y todos muy alegres y efusivos tratando de pues conseguir la gasolina, ¿no? Gratis. Pero había un peligro tremendo que era la explosión y fue lo que sucedió. ¿Qué invadió a esas personas para que no tuvieran una respuesta adecuada desde el punto de vista conductual utilizando el modelo que usted está presentando? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Definitivamente es eso, ¿no? Es algo muy notorio y que es algo que nosotros hemos insistido y que yo creo que nadie podría no notar, ¿no? El aparato afectivo es sumamente potente, muchísimo más que el aparato racional. La razón está subyugada a la sensación. Es decir, el ser humano no quiere decir que esté más controlado por lo que siente, porque es muy inestable. Lo que sentimos es sumamente inestable. La intensidad de lo que sentimos es muy fluctuante. Podemos sentir en este momento algo muy intenso y en 5 minutos ya no sentirlo. Y, y la razón no es así, la razón es constante. La razón opera a través de este proceso axiomático que es infalible, pero es infalible en tanto la emoción no lo influya, porque en cuanto al aparato racional lo influye la razón, a través de que la atención le da la pauta, le dice, a ver, te estaba poniendo atención a ti que estabas evaluando una situación de riesgo. Y cuando estabas evaluando una situación de riesgo, inmediatamente hubo una plática, ¿no? De 2, 3 compañeros y que estaban diciendo, no, vamos por la gas, mira eso. Entonces, inmediatamente la emoción de decir, se hizo intensa y nubló cualquier juicio. Obvio, ¿no? O sea, estaba evaluando el peligro cuando de repente el peligro no se hizo menos, mi sensación o mi percepción de peligro no se hizo menos, sino que la atención le quitó la oportunidad de seguir poniendo atención ahí, puso la atención allá y va. Cuando, si hubiese habido algún, no sé si lo hubo, digo, pero si hubiese habido un daño ya grave, entonces obviamente la emoción inmediatamente negativa hubiera llevado allá otra vez, ¿no? A emitir juicios y a decir, a evaluar riesgos. ¿Por qué? Porque hubo otro estímulo que la llevó allá, a la atención misma. Pero lamentablemente no podríamos verlo de otro modo. Operamos así. Somos, la naturaleza humana funciona así, ¿no? No es una cuestión que podamos nosotros negar por ser homo sapiens, entonces somos racionales. Somos racionales, sí, pero la emoción es sumamente potente. Es eso. Doctor, tenemos otra pregunta de nuestra audiencia a través de el chat. Nos pregunta Ana Berta Galván. Dice, doctor, ¿en educación predomina más la parte racional o la afectiva? Ok, igual como lo comentamos a lo largo de todo esto y ahorita en la pregunta anterior, los seres humanos eh, tratamos, ¿no? Creo que también es parte de nuestra naturaleza, tratamos de combinar los aparatos y desde mi punto de vista sería mentira decir que hay un equilibrio entre ellos, porque no lo hay. La parte afectiva es demasiado eh, fuerte. Creo que todo lo hemos vivido en algún momento, ¿no? Hemos dicho muchas veces, no puedo pensar.
¿Por qué? Porque siento algo y es muy fuerte. Es como si es como si tuviéramos una línea siempre constante y tuviéramos por otro lado otra línea que siempre está en altibajos. Entonces, en el centro tenemos algo que controla las dos cosas. Y cuando esta está por abajo, bueno, voltea a ver para acá. Y cuando eso está en lo alto, voltea a ver para acá. Entonces, en la vida cotidiana, las personas operamos intentando hacer valer nuestro aparato racional. Pero las emociones son tan fuertes, tan potentes, que no lo podemos hacer así todo el tiempo. Yo intento siempre reflexionar, llegar a la lógica, llegar a la verdad, llegar a la objetividad. Y así como yo lo hago, lo hacen todo el mundo. Todo el mundo lo intenta. Todo el mundo tenemos la razón para usarla y todos la usamos. Todos sabemos que no nos podemos, que no vamos a caminar por el lodo, porque si hay pavimento, ¿no? Es un juicio elemental y lo hacemos siempre. A veces, una emoción tan fuerte lo que hace es decir, no me importa, me voy por el lodo. Y así es. Lo que sucede es que la emoción es fluctuante y a veces es hiperfluctuante. Y eso tiene que ver con la personalidad también. Y tiene que ver con los eventos en los que estemos sumergidos. Y a veces realmente es que vivimos de una manera tan pasiva y los eventos estimulantes no son tan, tan estimulantes. Y a veces que sí. Y entonces, bueno, nuestra vida funciona así. En educación no pasa más que eso. Yo creo que un maestro es lo mismo, es una persona que se somete a una experiencia en el aula y puede ser que no tenga grandes estímulos, pero es complicado que en un aula no se desarrollen muchos estímulos, ¿no? Necesitaría ser una personalidad muy fría para que no haya una experiencia relacional como más profunda. Pero puede ser que por ejemplo, en una primaria, yo creo que es difícil, ¿no? Evitar que existan relaciones que perturben, o bueno, no que perturben, sino que hagan fluctuar de mayor manera el aparato afectivo. Y entonces, por lo tanto, estamos ahí, ¿no? Y algo que sucede muy interesante en esto es en la evaluación. Porque en la evaluación, tendríamos que decir que la evaluación es una cuestión de mérito. Tú esto, tú aquello, ¿no? A ver, tú que hiciste bien, tú que hiciste no bien, tú que no hiciste, tú que sí hiciste. Y entonces, por lo tanto, tú tanto de calificación y tú tanto de calificación. Pero las relaciones y el afecto ahí participan de una forma muy importante. Y a veces decimos, no, yo soy imparcial para calificar. Pero que yo creo que no es tan sencillo eso, porque somos seres humanos. Eso diría. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Eh, Nuevamente agradecemos a quienes han participado. No, si hay alguna otra pregunta, comentario respecto al tema que hoy está comentando el doctor, las preguntas que se han realizado, pues con mucho gusto pueden levantar la mano o hacerlo a través de la herramienta del chat que tenemos disponible. Bueno, en lo que alguien más participa, bueno, les comentamos que el día de mañana estaremos cerrando este primer ciclo de webinars gratuitos del año 2023 con el tema Las caras de la gestión pública en Latinoamérica, a cargo del doctor Waldrich Morro Sumari desde Perú. Esto será a las 5 de la tarde, hora del centro de México. Les sugerimos revisar la conversión de hora local a quienes se encuentren en otro uso horario para poder ingresar en tiempo y forma a estas actividades. También les recordamos que a través de
nuestra plataforma de Facebook y YouTube, podrán volver a consultar estas webinars que se han realizado durante esta semana. Entonces, bueno, pues nuevamente agradecer a toda la audiencia que hoy ha estado acompañándonos y al doctor Omar Mejía, a quien pues le pido que nos dé un mensaje final para concluir esta sesión. Bueno, primero que nada agradecer a todos los conectados, a todos los participantes, a los que preguntaron, los estuvieron ahí interactuando en el chat. Yo creo que este tipo de interacciones que desarrollamos, que desarrolla MICEPES, son muy productivas. A mí me parece que hay muchas formas actuales en las que podemos nosotros interactuar, en las que podemos participar, y yo creo que esta es una de las formas más inteligentes. Me parece muy bien que hagan este tipo de eventos, es gratuito además, y que creo yo podemos por ahí aprender a partir del otro, a partir de la interacción, a partir de preguntar, etcétera. Entonces, ojalá que esto continúe. Yo estoy muy ahí a la disposición y cualquier cosa, estoy para servirles.